Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Julio Bayona y un servidor, Armando del Bosque, recibimos a otros empresarios de His Way at Work para compartir sus experiencias de vida, de empresarios, pero sobre todo de personas de fe. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Alejandro Caro Osorio, presidente del Consejo de la empresa SAS Empresarial en Monterrey, México. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Armando. Gracias por la atención, por la invitación y sobre todo por la oportunidad de participar en este podcast que espero les sirva a más personas, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandro, de nuevo por tu tiempo el día de hoy. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquitico quién es Alejandro Caro y quién es SAS Empresarial. Sí, claro. Bueno, pues Alejandro Caro, pues soy yo, ¿verdad? Y Alejandro Caro, pues yo soy abogado, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, me he dedicado a la parte laboral, al derecho laboral, litigué un buen tiempo en eso. Después ingresé a trabajar en un banco que en aquel tiempo se llamaba Banca Serfín, hoy es Santander, y ahí trabajé en el área laboral, en la dirección de recursos humanos, pero como gerente de relaciones laborales, y fue ahí en donde aprendí parte de todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Y a partir de ahí, como también en un tiempo ocupé ahí la gerencia de recursos humanos, pues aprendí todo lo que tiene que ver con reclutamiento, selección de personal, capacitación, todo lo que tiene que ver con nóminas y etcétera. Después me regresé al área laboral en el mismo banco y entonces, como mi hermana María Eugenia había puesto un negocio vamos a decir, de outsourcing, que es la subcontratación de personal para las empresas, pues ella me pidió que si la apoyaba. Entonces, a final de cuentas, yo me salí del banco y entré a trabajar ahí con ella, me asocié con ella en SAS Empresarial. Ahí, pues yo me empecé a ocupar pues con todo lo que yo conocía de recursos humanos, de relaciones laborales, y aparte pues tenía contactos con otras personas de otros bancos en el área de recursos humanos y sabía las necesidades que en esta materia se tienen, porque las empresas generalmente tienen un problema del headcount, ¿verdad? O sea, las empresas tienen una plantilla limitada y siempre las personas de recursos humanos están buscando cómo poder ingresar más personal para cubrir las necesidades que producción tiene o que cobranza tiene o etcétera, pero el headcount está limitado. Entonces, la manera es subcontratando, porque por medio de subcontratar personal en donde la empresa no es el patrón, pues esas personas no entran al headcount de la empresa y entonces ellos siguen conservando su headcount, pero tienen el recurso humano que están necesitando. Entonces, bajo esa premisa es que empezamos a trabajar y yo empecé a promover este negocio y pues actualmente tenemos ya como 38 años de fundada la empresa. Ha habido muchos cambios. O sea, SAS Empresarial es una empresa de capital humano. ¿Qué es lo que hace SAS Empresarial? Pues todo lo que tenga que ver con capital humano, desde lo que es reclutamiento y selección de personal, aplicación de psicometrías, desarrollo organizacional, capacitación y nóminas, también maquilamos nóminas, pero el servicio más fuerte, que es con el que vamos a decir, el caballito de batalla, es la subcontratación de personal. Esta parte en donde nosotros somos el patrón de las personas, pero las personas, los trabajadores, prestan sus servicios en la empresa cliente de nosotros. Y nosotros nos encargamos de administrar ese personal. Es decir, desde que nos pasan el perfil, la empresa, de qué es el puesto que están solicitando, se recluta el personal, se le aplica su psicometría, se checan referencias laborales, etcétera, antecedentes laborales,
y después se contrata y se manda a trabajar a la empresa que nos lo está solicitando y ahí presta sus servicios, ¿verdad? Bajo las órdenes y atención de esas personas. Eso, y lo administramos, le pagamos su nómina, está en el Seguro Social, Infonavit, SAR, etcétera, todo eso lo hace SAS, puesto que está en su nómina. Y al final de la relación laboral, pues SAS se encarga de finiquitar a la persona. Se le pagan sus partes proporcionales, su finiquito, etcétera, ¿verdad? Si hay algún riesgo laboral, pues SAS lo atiende y lo asume. Eso es como funciona o ha funcionado ordinariamente la administración de personal. No sé si hasta aquí he sido un poco claro. Sí, nos queda muy claro. Ustedes me interrumpen, porque si no yo me arranco y hablo y hablo. Sí. Continúo Okay. con esto. La empresa fue creciendo, obviamente inició aquí en Monterrey y por decirte algo, en ese tiempo cuando yo me asocio con mi hermana, teníamos como unas 7, 8 personas administrando, es decir, teníamos como 8 empleados trabajando para otras empresas. Al correr de los años fuimos creciendo, llegó competencia transnacional, llegó Manpower, llegó Adecco, llegaron varias empresas grandes, Randstad, que son empresas, unas de Estados Unidos y otras europeas. Y entonces aquí lo que tuvimos que hacer es, dijimos, pues o crecemos o nos van a aplastar. Entonces hicimos toda una reorganización, cambiamos logotipo, cambiamos el nombre, porque si tú ves SAS, pues ¿qué es SAS? Pues entonces SAS, lo que pasa es que empezamos, se llamaba Servicios de Asistencia Secretarial, porque originalmente mandábamos secretarias, porque en aquellos años de los 80s, todo ejecutivo tenía una secretaria ahí afuera de su oficina. Las secretarias pululaban, ¿verdad? Entonces, pero las secretarias pues se embarazaban o se enfermaban o tenían vacaciones. Entonces, los ejecutivos no podían vivir sin una secretaria ahí que les tomara las llamadas, que les llevara la agenda, que etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacíamos era tener secretarias para mandar a cubrir las ausencias por cualquier motivo de las secretarias. Entonces se llamaba Servicios de Asistencia Secretarial. O si tú venías de la Ciudad de México a Monterrey y necesitabas una secretaria para que te mecanografiara, para que te tomara llamadas, pues ahí en el hotel o en tu oficina a donde llegabas, nosotros te mandábamos una secretaria que se encargaba de eso, fuera por mediodía, por 3 horas o por todo un día, etcétera. Servicios de asistencia secretarial. Cuando empiezan a llegar las empresas transnacionales de outsourcing, como Manpower, como Adecco, entonces dijimos, no, pues esto tiene... Para ese entonces nosotros ya no solamente mandábamos secretarias, también mandábamos ya todo tipo de personal, pero en términos de marketing, nuestro nombre nos iba a encasillar a servicios de asistencia secretarial, que aparte las secretarias iban de salida, o sea, ya la secretaria casi no se usaba. Entonces por eso le cambiamos, pero todos nos conocían como SAS. Entonces dijimos, hay que dejarle el SAS, pero agregarle empresarial. ¿Qué le agregamos? Pues empresarial, para que sea que damos un servicio de administración de personal a todas las empresas. Cambiamos imagen, cambiamos logotipo, cambiamos el nombre y empezamos a abrir sucursales. Primero abrimos en Saltillo y luego dijimos, hay que abrir en la Ciudad de México porque pues en este país está muy centralizado todo. Entonces abrimos Ciudad de México y fuimos creciendo. Luego abrimos en Tijuana, luego abrimos en San Luis Potosí, en Querétaro. En fin, fuimos creciendo. Y de ese tiempo en que teníamos como 7, 8 secretarias asignadas, al año pasado, a inicios del año pasado, teníamos más de 2,000 personas asignadas en empresas. Entonces, así ha sido el crecimiento de SAS, ¿verdad? Pues bien, más o menos esta es la historia. No es toda la historia, ¿verdad? Esta historia todavía no termina, pero vamos a decir, hasta el primer semestre del año pasado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Eso nos lleva un poquito a aprender un poco más de lo que está pasando hoy en día y para que podamos empezar a hablar del tema que tenemos hoy contigo, que es un tema súper actual, súper importante.
y es que nunca falta algo para los empresarios, nunca falta un problemita más que resolver y un reto más que tener. Y hay algunos sobre los cuales tenemos más control que otros, pero cuando, cuando quien coloca ese problema es el gobierno con nuevas leyes, pues se hace bien difícil porque es algo que se te sale de las manos, y no te queda sino acomodarte un poco, luchar, buscar la manera de sobrevivir, de seguir adelante a pesar de las circunstancias políticas por las que esté pasando un país. Y sabemos que México pues tiene unos retos importantes ahorita, muy importantes, y desafortunadamente los últimos cambios en legislación con respecto específicamente a lo que está pasando en tu industria, pues ha afectado bastante todo el tema outsourcing. Nos has compartido ya previamente algunos datos que son importantes, cómo se han reducido hasta un 70% la facturación de la industria y entre un 50 y 60% el número de empresas que ofrecían este servicio. Ahora aquí la gran pregunta es, ¿cómo ha hecho SAS Empresarial para sobrellevar esta situación, para salir adelante? ¿Cómo has logrado sobrevivir a pesar de todas estas grandes dificultades? Sí, 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 efectivamente, en SAS y toda la industria se enfrentó el año pasado, en 2021, a una reforma laboral que prohibió el outsourcing. El outsourcing entendido como lo que SAS hacía, que era la administración de personal, es decir, poner personal propio a disposición de un tercero. Eso se prohibió aquí en México. De manera que para nosotros, a nosotros esa reforma sí nos pegó bastante. Te puedo decir que se nos redujo la facturación alrededor casi de un 60%. Es decir, los ingresos de SAS se cayeron del 100% al 40% en un periodo de 3 meses. O sea, fue algo impresionante. ¿Cómo lo capoteamos? Bueno, voy a empezar por que SAS estaba preparado afortunadamente, gracias a Dios, estaba preparado porque desde hacía ya un tiempo nosotros hicimos algunos cambios en SAS, hicimos los cambios necesarios para profesionalizar nuestro servicio y nuestra empresa. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo garantizar que SAS subsistiera en el tiempo, es decir, generacionalmente. Porque yo era el director general, mi hermana la directora administrativa, pero nosotros dijimos, pues nosotros ya estamos grandes, ¿verdad? En ese tiempo yo tenía como 55 años, tenía 50 años, perdón, 50 años, ella un poquito más, que no me oiga porque se enoja, pero bueno, tenía un poquito más. Y dijimos, oye, va a llegar un momento en que nosotros ya no vamos a poder estar aquí. Pero pues si nos aferramos a estar aquí, la empresa va a desaparecer. Porque aparte de nuestros hijos, a ninguno le había interesado trabajar en la empresa. Entonces, necesitamos profesionalizar y que haya un gobierno de la empresa. Entonces, lo que hicimos fue preparar a una persona para que fuera director general, para yo poder dejar el cargo y ir preparando al director general y que a su vez pueda él ir también preparando a los demás directores. Entonces, había que crear un consejo de administración y salirnos nosotros de la operación. Formar el consejo de administración, designar un director general y un director administrativo para que esto pudiera. Pero esto no es nada más así, se oye fácil, ¿verdad? Hay que hacer todos los organigramas, descripciones de puestos, las funciones, los KPIs, el control de calidad, todo lo que tiene que ver para que, vamos a decir, meter a SAS en una caja y decir, aquí está SAS y yo la puedo franquiciar, me la puedo llevar a donde sea
Ahí está la caja, la abres y dice, pues tiene que haber una persona que hace esto, una que hace esto, y funcionan así, esas son sus descripciones, eso es lo que hace, se lo entrega acá, todo el flujo de la operación, cómo funciona, etcétera. Eso nos llevó 5 años más o menos en hacerlo, que a final de cuentas, cuando yo ya tenía 55 años, me salgo de la operación, se sale mi hermana y dejamos, yo estuve, vamos a decir, 2 años teniendo un director adjunto, un director general adjunto, y a los 2 años ya me retiro, se queda él como director general, y empieza a operar el gobierno de la empresa por medio de un consejo de administración formado por, somos como 8 miembros del consejo de administración, que es el que se junta cada 3 meses y el director general rinde cuentas al consejo de administración, cómo funcionan todas las empresas. Y esto ha sido algo que le dio sustento a, 1, 2, el estar siempre apegados a la legalidad, al hacer las cosas conforme las leyes lo establecen. Eso nos ha dado siempre mucha fortaleza. Y me voy a reservar para el final nuestra principal fortaleza, ¿verdad? Entonces, estas 2 fortalezas, cuando viene la reforma, sí nos pega bastante, pero tenemos la estructura para soportarlo. Y ¿qué es lo que hicimos? Pues al prohibirse el outsourcing o la administración de personal, solamente se permitió en la ley el otorgar servicios especializados. ¿Qué son los servicios especializados? Pues, por ejemplo, otorgar servicios de limpieza. Es decir, una empresa de limpieza pone personal a disposición de una empresa para que haga la limpieza, o una empresa de seguridad pone guardias o vigilantes al servicio de la empresa, del tercero. Esos son servicios especializados. O los servicios de sistemas que ponen ahí, te operan el site de todos los sistemas en tu empresa. Esos son servicios especializados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reconvertir SaaS. Olvidarnos de lo que éramos para ahora ser una empresa de servicios especializados. Dentro del marco legal, se estipula que para que tú puedas como empresa brindar servicios especializados, se creó una entidad dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, en donde tú te tienes que registrar como empresa prestadora de servicios especializados, cumplir una serie de requisitos impresionantes y obtener ese registro. Entonces hicimos todos los cambios, hicimos asambleas de accionistas, modificamos estatutos sociales, objeto social, se hizo todos los cambios, se inscribieron en el registro público a propiedad y sacamos los registros del registro de prestadora de servicios especializados, que se llama REPSE, ese organismo, ¿verdad?, que te certifica como prestadora de servicios. Hicimos todos los cambios necesarios y obtuvimos esto. Al obtener esto, pues entonces muchos clientes ya no quisieron seguir porque había multas muy grandes si se incumplía en algo de la ley. Entonces algunos clientes dijeron, no, yo ya mejor ya no contrato servicios de personal especializado, pero otros clientes sí se quedaron y se quedaron con nosotros, ¿verdad? El 40% de nuestra cartera se quedó, el 60% en fondos se fue. Y esto empezó a operar el año pasado, a partir de septiembre. Y bueno, a partir de septiembre obtuvimos nuestros registros. Quiero decirte que fuimos, yo creo que de las 10 primeras empresas en obtener nuestros registros. Eso también nos dio mucha fortaleza porque le da confianza al cliente de que eres una empresa que está dentro del marco legal, que no va a tener problemas, porque para poder obtener estos permisos, lo primero que tenías que hacer es presentar que en tus registros ante Hacienda, ante el SAT, ante el Infonavit, no presentaras
ningún adeudo, nada. Entonces, nosotros lo obtuvimos de inmediato, porque como somos una empresa apegada a la ley y que pagamos todas nuestras obligaciones, pues no tuvimos ese problema. Muchas de las empresas todavía a la fecha no lo han podido obtener porque tienen adeudos con el gobierno. Entonces, también esto tal vez lo hizo el gobierno para limpiar y obligar a que todos se alineen. Entonces, pero afectó muchísimo al empleo, se perdieron muchísimos empleos a nivel nacional. Y pues bueno, aquí estamos nosotros, a partir de que obtuvimos los permisos, los clientes que se quedaron, pues hemos estado trabajando muy bien y hemos estado creciendo ya. A partir de diciembre empezamos a obtener nuevos clientes, nuevos contratos dentro de lo que son servicios especializados. Y pues digo, es evidente, ¿verdad?, que cuando tú pierdes el 60% de facturación, te vas a números rojos, ¿verdad?, en tus resultados. Se hicieron muchos ajustes, muchos cambios, tuvimos que quitar personal, desafortunadamente, que es lo que nunca queremos hacer. Muchos ajustes, bajar los gastos, bajarlos. Y estamos esperando ya la información, pero creemos que a partir de enero vamos a alcanzar el break-even para estar ya en el punto de equilibrio y pues pasar al negro, ¿verdad? Pero todo lo que fue de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hemos estado abajo y sí nos ha pegado bastante, pero creemos que a partir de enero lograremos el break-even. Y pues bueno, esto ha sido una reconversión, quítate de la mente lo que venías haciendo para hacer algo muy similar, porque es de recursos humanos, ¿verdad? Es muy similar, pero son servicios especializados. Entonces, más o menos esa es la historia. Y me reservaba para el final que pues nuestra principal fortaleza por la cual seguimos vivos, hemos pasado muchas crisis, porque pues como Armando, que es mexicano, lo debe de saber, nosotros, mi generación, tal vez la de Armando también, crecimos acostumbrados a las crisis sexenales, a que se terminaba un sexenio, había devaluaciones, había inflaciones altísimas y era otra vez enfrentar una crisis económica. Cada 6 años había crisis económicas. Entonces, hemos sido una generación que hemos aprendido a salir adelante en las crisis, ¿verdad? Y como dicen, o sea, si la crisis no te mata, te fortalece. Y afortunadamente siempre hemos salido fortalecidos de las crisis. Pero aquí nuestra principal fortaleza, que dejé para el último, pues es Dios. O sea, aquí Dios es para nosotros, porque desde siempre hemos entendido que la empresa es de Dios, que nosotros somos administradores, porque así dijo Jesús, ¿verdad? O sea, ustedes son simples administradores de los talentos, ¿verdad? De los que te van a pedir cuentas. Entonces, nos dio estos talentos para ser empresarios, para generar empleo, para generar bienestar, para generar bienestar a las familias. Y entonces en cualquier crisis, pues le dices a Dios, Señor, pues aquí está la empresa, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, sácala adelante, ¿verdad? Porque es tuya. Yo la sigo administrando, pero tú sácala adelante. Y mira, no me lo vas a creer, pero y luego se me pone la piel chinita de cómo Dios actúa y te saca adelante, ¿verdad? Entonces, esa ha sido nuestra principal fortaleza y luego las otras que mencioné anteriormente. Déjame felicitarte y estoy seguro que todos los que nos oyen, yo creo que comparten lo mismo. No puede ser nadie más sino Dios quien pueda permitir unos resultados de este tipo. Es que estamos hablando que en septiembre estabas al 40% de facturación, te cambian completamente las reglas del juego y para enero estás proyectando estar en negro otra vez. Eso no es normal, o sea, eso no pasa así como así. Obviamente ustedes tienen un gran mérito desde la parte empresarial, pero definitivamente Dios juega un rol grandísimo allí. Te felicito por eso. Nos has dado unas lecciones súper importantes, no solamente de cómo sobrevivir una crisis tan importante y tan grave, como esta, pero además de paso nos diste consejos en
cómo institucionalizar una compañía y en formación de gobierno corporativo, una cantidad de información que creo que es súper valiosa para todos los que nos oyen. No sé si tienes algo más, Armando, en cuanto a este tema que quieras preguntar. Yo tengo una pregunta ahí, pero... Adelante, porque yo ya brincaría el propósito, pero adelante entonces. La pregunta mía es, esa fortaleza principal que nos mencionas, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó esa fortaleza? Y lo hemos visto a través de los episodios anteriores, diferentes historias. Uno le llaman conversión y depende cómo le quieras llamar tú a tu historia de cómo recibiste a Dios en tu vida. Pero cuéntanos un poco cómo fue esa historia, cómo llega Dios a tu vida y cómo lo apropias como tu fortaleza, quizás tu fortaleza principal, pensaría yo, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, pues bueno, yo vengo de una familia católica tradicional, en donde te mandaban al catecismo, hacías tu primera comunión y pues de ir a misa los domingos, es decir, pues la familia tradicional, ¿verdad? Eh, y así crecí toda la vida y yo y mis hermanos. Entonces, pero de repente, tengo un hermano que es sacerdote, se llama Ernesto María Caro, y pues bueno, él se metió a un movimiento que se llama de la renovación, y de ahí él le surgió la vocación y se fue al seminario y etcétera. Y pues bueno, o sea, es difícil platicar cómo es la vida de una familia en donde hay un sacerdote, porque generalmente a los sacerdotes, pues todos los ven así con mucha reverencia. No digo que esté mal, claro, hay que ser reverentes, ¿verdad? Pero cuando es tu hermano, pues es tu hermano. O sea, pues te sigues llevando con él y sigues conociéndole todas sus cosas. Y a veces es difícil eso, ¿verdad? Porque pues dices, nadie es profeta en tu casa. ¿Y aquí entiendes por qué nadie es profeta en su casa? Pues porque, pues, ¿qué me vienes a contar a mí si te conozco todas tus mañas, ¿verdad? Entonces, es difícil eso. Sin embargo, pues, él fue haciendo muy buena labor ahí en la familia, no se diga con todas sus comunidades, pero un buen día él me invitó a un retiro de cursillos de cristiandad, que pues, son muy comunes, muy populares. A partir de ese retiro, yo fue que empecé a experimentar esa conversión, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser católico de que pues medio cumples y crees que con ir a misa todos los domingos ya eres un buen cristiano, ¿verdad? Te das cuenta después que no. Entonces ahí empieza mi conversión en ese cursillo de cristiandad. Estoy hablando más o menos del año del 83, por algo así. Y yo me empiezo a involucrar y empiezo a participar mucho con mi hermano en lo que él hace, en sus obras, etcétera. Y fue ahí donde yo empecé a hacer ese cambio, en donde empecé a ver que en realidad somos de Dios y que Dios nos llama, ¿verdad? O sea, es ese jalón que sientes hacia Dios y que pues en realidad ahí está tu vida, tu felicidad y tu razón de ser. Y que la vida, como dice San Pablo, para la vida es Cristo, ¿verdad? Entonces, empecé a meterme mucho en eso y a participar en diferentes cosas. Pero eso le viene a dar ya en el trabajo laboral, te das cuenta de que tú tienes que ser cristiano en todos lados. O sea, tú no puedes ser cristiano con cristianos nada más. No puedes ser cristiano en el templo o en las actividades cristianas. Más bien, como dice el Papa Francisco, debemos de ser una iglesia en salida, ¿verdad? Que va a buscar a los demás. Y es ahí, pues qué mejor manera de buscar a los demás si tienes una empresa, si eres empresario, pues esa iglesia en salida está en la empresa. Ahí puedes trabajar. Y te das cuenta de que Dios pone todos esos medios y un medio es el trabajo. O sea, ahí pasa la gente 8 o 10 horas diarias, de lunes a viernes, pues nos conocemos bastante y tenemos que interesarnos en las personas. Te das cuenta de que Dios quiere algo
de las personas en la empresa. Entonces, empresa no significa, como muchos lo ven, y que es una realidad en muchas partes, que hay empresarios ricos y empresas pobres. No, aquí se trata de que la empresa genere riqueza para todos, para todos. Entonces, esa ha sido la filosofía que fuimos metiendo en SAS y afortunadamente ha dado resultados, y uno de sus resultados es que en estas crisis la gente ahí sigue, la gente no se raja. O sea, tenemos gente que tiene 35 años de antigüedad en la empresa. Entonces, esa gente sabe que trabaja no para SAS, o sea, trabaja para todos. ¿Quién es SAS? Yo siempre se los he dicho a los empleados. SAS no existe, SAS es un nombre. SAS somos nosotros y trabajamos para nosotros, y en la medida en que nosotros trabajamos, llevamos satisfacción a nuestra familia. Entonces, esa es realmente la visión que se tiene en cuanto a que Dios pone la empresa en tus manos, te da esos dones y esos talentos, pero no para tu beneficio personal, sino para que Dios sea conocido y que se muestre a los demás su bondad, su misericordia, sus maravillas, y eso es lo que pues yo creo que vale. Te comento, por ejemplo, en esta crisis, con sacar este permiso, uno de mis hijos, que es abogado y es laboralista también, trabaja en una firma importante en EY, Ernst Young. Él se encarga de toda la parte legal, laboral, y tiene muchos clientes. Y él me decía, no están saliendo los permisos. Era por sistema, ¿va? No salen los permisos, no salen. Bueno, nosotros solicitamos el permiso un lunes y el miércoles nos llegó el permiso. O sea, yo estaba, y te digo, se pone uno chinito, ¿verdad? O sea, porque en esos días yo había estado haciendo mucha oración para que, pues yo veía que se estaban negando los permisos a todas las empresas, y que saliera en 3 días. O sea, para mí, digo, no puedo pensar otra cosa más que, pues, Dios está ahí, ¿verdad? O sea, no hay otra manera, no hay otra manera. Porque eso fue lo que nos dio ¿cómo se dice? Se dice mucho en el golf, ¿verdad? Creo, el handicap, ¿verdad? Porque al salir tu permiso primero, pudimos empezar a trabajar, incluso con clientes de otras empresas que no podían sacar su permiso. Entonces, no, pues para nosotros, en lo que en un momento dado veíamos pues como un riesgo, se convirtió en una fortaleza, ¿verdad? Pero esto no es más que obra de Dios. Cuando tú pones todo en manos de Dios, Él lo engrandece, porque Él se encarga. Entonces, yo a veces me pregunto por qué a la gente le gusta batallar tanto, ¿verdad? Y es pues porque no le dejan las cosas a Dios. Y ahí vas tú Correcto, jalando, estirando la cuerda, cargando tu empresa en la espalda y te apachurra. Pues déjala en manos de Dios y Dios se encarga, ¿va? Tú haz lo tuyo. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer, pero va a hacer todo lo que tú no puedes hacer. Nosotros tenemos un dicho en el grupo de encuentro con Cristo que tenemos es pon tu, ¿cómo es? Pon tu poco, Tu 1%. tu poco mucho y Él pone su mucho poco, algo así, pero de eso se trata. Pon nomás ese poquitico y Él se encarga de Así poner es, así es. todo el resto. Impresionante y una historia fascinante, fascinante. Muchas gracias. Quiero añadir la pregunta obligada, Alejandro. His way at work. ¿Cómo entra? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, His Way at Work llega porque dentro, yo participaba con mi hermano, el sacerdote, en evangelización activa. Ahí formaba parte yo del consejo, y ahí participaba también. Entró un amigo que se llama Juan Pablo, Juan Pablo Aldape Platas. Él es
el socio principal ahí creo, de NetPay. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro consejo de administración, yo invité a Juan Pablo a formar parte del consejo de administración de SAS. Juan Pablo, que está en His Way at Work, forma parte, es consejero externo de SAS. Y entonces él fue el que nos invitó a formar parte de His Way at Work. Así es como llegamos a His Way at Work. Y bueno, His Way at Work ha sido algo también pues impresionante aquí con nosotros, porque como platicaba hace rato, o sea, nosotros nos fijamos en las personas, ¿verdad? Las personas es algo que es lo que hacen las empresas. Entonces, nunca hemos discriminado a nadie, hemos tenido gente de cualquier religión, hemos tenido testigos de Jehová, mormones, judíos, protestantes, etc. Entonces, yo empecé porque Juan Pablo me dijo que él hacía oración en su empresa, yo empecé a hacer oración, es decir, empecé a juntar a la gente, a los empleados de SAS, cuando yo todavía era director general, los empecé a invitar todos los lunes a las 8 de la mañana, media hora de oración, ahí en las instalaciones. Y fueron cayendo, así como las abejas al panal, empezaron a llegar, a nadie se obligaba, pero pues la hora de entrada era a las 8:30, pues a las 8 el que quiera venir aquí a la sala de juntas a hacer oración, y empezaron, y de ahí fue que, pues bueno, ahora vamos a hacer His Way at Work, porque la gente se empezó a interesar. Te das cuenta de que Dios siempre está, pero lo que pasa es que nosotros lo sacamos de los ambientes. O sea, siendo tú católico y estando trabajando en diferentes obras, llegas a la empresa y no quieres hablar de Dios. O sea, nos han venido imponiendo que está mal hablar de Dios en nuestros ambientes. Y dices, ¿por qué? Vamos a meterlo. Entonces empezamos a meter a Dios a través de esta oración. Y la manera como lo hice, yo mandé un comunicado a la empresa y les dije precisamente eso. O sea, que a veces nos quejamos de lo mal que está el mundo, pero lo que pasa es que tenemos la culpa porque hemos sacado a Dios de las escuelas, de los ambientes, de los trabajos. Les dije, los invito a meter a Dios a la empresa. Y entonces te das cuenta que la gente tiene hambre de Dios. O sea, que la gente, pues, no lo hace porque, pues, no es el mandamás soy yo, Alejandro Caro, y pues ellos no se atreven, ¿verdad? Cuando el que tiene mayor jerarquía dice, vamos a meter a Dios, dicen, oye, pues qué bueno que lo haces, yo le entro, y se fueron metiendo, ¿verdad? Entonces, esta también es una invitación a los empresarios, pues que no tengan miedo, o sea, no pasa nada por hablar de Dios en nuestras empresas, en nuestros ambientes, en nuestras fábricas. Hay que hablar de Dios. La gente tiene sed de Dios, porque Dios puso en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Entonces, ese deseo está en nuestro corazón. Pero si nosotros le apagamos ese deseo o no se lo facilitamos, pues tenemos una grave responsabilidad como empresarios, ¿verdad? De facilitarle al ser humano que pueda buscar a Dios. Porque ese deseo de búsqueda de Dios está en nuestro corazón, definitivamente. Entonces, fue así como llegamos a His Way at Work, y pues ha sido todo un cambio, ¿verdad? Todo un cambio, porque ahora la empresa tiene el propósito, porque aquí en His Way at Work tenemos un propósito, y nosotros, esto se hace entre toda la gente, y pues la gente definió que nuestro propósito es servir a Dios. Ese es nuestro propósito. Interesante escuchar uno de los principales problemas que tenemos con los empresarios, uno de los principales miedos de los empresarios es la parte legal. Y aquí estamos escuchando un abogado laboral diciendo que no hay ningún problema. ¿Cuál es tu experiencia, Alejandro? ¿Qué les puedes decir a los empresarios? Un abogado laboral que en su empresa metió a Dios, algo tiene que estar haciendo bien y algo debe suceder que pues no es ningún miedo. ¿Qué les puede decir a los empresarios? Sí, mira, en este país hay libertad religiosa. Hay libertad religiosa. Entonces,
y es una garantía constitucional, la libertad religiosa. Entonces, y está reglamentado. O sea, yo puedo tener la religión que quiera y puedo hacer mi vida religiosamente como de la forma en que yo quiera. Lo que no puedo es forzar a nadie. No puedo ni discriminar a nadie como empresa por sus creencias y tampoco lo puedo obligar a nada. Pero yo en mi empresa sí puedo decir, aquí yo soy católico y pues puedo tener un lugar con alguna imagen, puedo invitar a la gente a orar, puedo hacer una misa dentro de mis instalaciones. No hay ningún problema porque la empresa es propiedad privada, ¿verdad? No, está prohibido el culto en el público, hacer culto público. Pero aquí en lo privado yo puedo tener mi religión, puedo tener mi altar, puedo tener una misa, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo. Pero desafortunadamente, pues estos gobiernos progresistas nos han tratado de hacer creer que una cosa, o sea, tú practicas tu religión allá escondido donde nadie te vea. Acá, nada. Y eso está mal. Eso no debemos permitirlo. O sea, nosotros debemos expresar nuestra fe en todos lados. Esa es la iglesia en salida. O sea, hay que llevar a Dios a todos lados. No puedes dejar a Dios en tu casa, ¿verdad? Ni encerrado en el templo. Correcto. Bueno, pues brinquemos a la parte del propósito. ¿Cuál es el propósito de SAS Empresarial, Alejandro? Pues como les comentaba, el propósito definido por el personal de SAS, es servir a Dios. Ese es el propósito. Y luego dice, generando bienestar a las personas y valor a las empresas. Es decir, a través de nuestro trabajo vamos a servir a Dios si cumplimos con generar bienestar a las personas y valor a las empresas. Creemos que Dios nos tiene para eso en la empresa. Entonces, servimos a Dios o cumplimos con lo que Dios quiere de nosotros cuando generamos bienestar a las personas y cuando generamos valor a las empresas. Porque cuando generamos valor a las empresas, se vuelve un círculo virtuoso. Esa empresa a la que le generamos valor va a generar también bienestar para las personas. Ese es el propósito de SAS. Yo quisiera hacerte una pregunta que se me hace muy interesante porque muchas veces se cree que en compañías como las nuestras, donde tenemos programas de cuidado basados en principios cristianos y más específicamente cristianos católicos, pues algunas personas creen que se trata de excluir a los demás, ¿verdad? Pero el caso tuyo es muy interesante porque además de todo lo que nos has contado, tu director, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes? Director general. Director general de la compañía, entiendo que no profesa la misma fe tuya, que creo que es judío. Así es. Cuéntanos un poco Sí. de esto y cómo ha sido el hecho de tener el director de tu compañía de otra religión. ¿Cómo ha funcionado eso con una cultura de cuidado basada en principios cristianos que tú has traído y has tratado de fomentar en la empresa? Sí, mira, pues es interesante como lo dices. Nosotros, como lo dije hace rato, nunca hemos discriminado a nadie por sus creencias. O sea, aquí puede trabajar quien sea. En ese sentido, desde hace mucho tiempo ingresó Salomón Goldberg, se llama Salomón Goldberg, que es judío, y fue a quien luego escogimos para prepararlo como director general. Él no era director general, él entró de abajo, pero pues él se fue involucrando mucho en la empresa, ¿verdad? Y yo sabía que era judío, pero yo mantenía muchas pláticas con él acerca de la fe. Y él me platicaba de los judíos y de lo que hacen y de pues todos sus ritos, todo lo que celebran.
muy interesante. Y yo le platicaba de lo que yo hacía dentro de la fe católica, eh, al punto de que pues tenemos mucho en común, ¿verdad? Los judíos con los cristianos. Eh, y nunca tuvimos un problema, jamás hemos tenido un problema. Y él es el director general, y cuando llega His Way at Work aquí, y yo hablo con él y le digo, oye, me gusta este programa, fíjate que hace esto, hace el otro, y pues a final de cuentas, ¿qué es lo que quiere Cristo? Aquí tenemos que partir del punto interesante, porque en mis pláticas con Salomón, que es judío, partimos de la base de que el Dios de ellos y el Dios de nosotros es el mismo, ¿verdad? Igual que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios. Entonces, esa es una gran fortaleza. Entonces, partiendo de la base con él de que es el mismo Dios, pues vamos a servir al mismo Dios. Entonces, él estuvo de acuerdo, y dentro de lo que es la religión católica, el cristianismo, pues Cristo vino a traer la buena nueva de Dios y a salvar al mundo. Entonces, eso es lo que en His Way at Work, en el programa de atención a los empleados y a sus familias, nadie puede estar peleado con eso. Nadie que crea en Dios puede estar peleado con eso. Entonces, no batallamos nada, ¿verdad? Porque pues partimos de la base de que servimos a Dios y es el mismo Dios, y Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos felices. Ese es el motivo, seamos felices. Vamos a generar bienestar a las personas. Entonces, pues en realidad ahí no batallamos nada, y él está contento con todo esto. Quiero aprovechar para enviar un saludo a Salomón. Tuve la fortuna de participar en algunas de las sesiones de implementación, y efectivamente todo el equipo, la verdad es que todo el equipo de SaaS Empresarial es maravilloso. Y pues Salomón sí se sale un poco del molde porque es judío, pero es completamente integrado en esto, y es una excelente, gracias Julio por traerlo a colación, oportunidad de demostrar cómo esto no es proselitismo religioso. Perfecto. Yo diría que es un muy buen, un judío que es un buen católico. A ver, para ir ya cerrando, yo te quería pedir el favor de que nos dieras un par de consejos muy concretos para aquellos empresarios que están pasando por momentos difíciles, complicados, no por algo que ellos hayan hecho en la compañía, sino por una situación similar a la que tú has pasado, algo del gobierno, algo de la industria, regulaciones, algo, pero dale un par de consejos muy concretos de cómo tú crees que ellos pueden salir adelante de la manera como tú lo has hecho. Sí, bueno, para mí serían tres importantes, ¿verdad? El primero, que es el que yo dejé al final para explicarlo, es pon a Dios al frente de tu empresa. Ponle al frente de tu empresa. O sea, Él lo va a sacar adelante. Confía en Él. Segundo, sé un empresario. Fíjate en tu empresa. Sé un empresario. Haz lo que tienes que hacer como empresario. Institucionalízala, profesionalízala. Ponte dentro del marco legal, porque Dios ama la justicia y el derecho, dice la Escritura. Entonces, no te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Y 3, haz todo lo que tienes que hacer. Échale todas las ganas. Haz todo lo que tienes que hacer, porque Dios va a hacer lo que te falta. Y algo bien importante que muchas veces no se nos escapa de la Sagrada Escritura, en los Evangelios, se repite, Cristo repite muchas veces: no tengan miedo, no tengan miedo. Estos serían mis consejos. Perfectos, súper claros. Y mi última pregunta es, ¿qué no hacer al traer a Dios a la empresa? No imponer, no imponer.
Como lo dije hace rato, la gente tiene sed de Dios. Tú mete a Dios y la gente va a empezar a venir como las abejas al panal, porque tienen sed de Dios. Pero no impongas nunca. A Dios nunca se le debe de imponer. La gente tiene sed de Dios. Hay que meter a Dios a la empresa. Excelente, excelente. Muchas gracias. Pues si quieres, cerramos. Cerramos, hacemos un pequeño resumen. Primero que nada, muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un honor nuevamente. Alejandro Caro Osorio, abogado laboral con experiencia en recursos humanos, que se asoció con su hermana María Eugenia para echar a andar a SAS Empresarial a un siguiente nivel. Tiene ya 38 años con la empresa de capital humano, sobre todo subcontratación de personal, y pues SAS asume prácticamente los riesgos laborales. Servicio de asistencia secretarial es lo que significa SAS, y las fortalezas que nos recomiendas para poder sobrellevar un reto como nos pasó en México, impuesto por el gobierno, el cambio de las leyes laborales, pero que es aplicable a todo, es tener una estructura operativa sólida, trabajar siempre dentro del marco legal y sobre todo, el arma secreta, principalmente tener a Dios en la empresa. Alejandro empieza, trae a Dios porque tiene la gran influencia de su hermano sacerdote. Valga la oportunidad para mandar un gran saludo al padre Ernesto María Caro, que le tenemos mucho cariño. Y Dios nos da los talentos y nos favorece para cuidar sus ovejas. His Way at Work ayudó a meter a Dios a la empresa y se dieron cuenta que la gente estaba ya ávida de Dios en el trabajo. La Constitución nos deja ejercer libertad religiosa, nos dice Alejandro. No podemos obligar ni discriminar. Pero la iglesia en salida, que nos pide el Papa, es llevar a Dios a todos lados. No hay que hacer proselitismo. Todas estas son las recomendaciones que nos hace Alejandro. Dentro de no discriminar, nos pone el ejemplo de cómo ellos contrataron o hicieron director general a un empleado que tenían, un colaborador, que es Salomón Goldberg, de fe judía. Nos comparte su propósito: servir a Dios, generando bienestar a las personas y valor a las empresas. Las recomendaciones que nos pide Julio, nos dice Alejandro, son poner a Dios adelante, ser empresario y hacer lo que tienes que hacer como tal, es decir, institucionalizar la empresa y trabajar dentro del marco legal, y hacer lo que tengas que hacer sin miedo. ¿Qué no hacer? Pregunta Julio. Y no imponer, es lo que nos dice Alejandro, porque hay sed de Dios, no es necesario imponerlo. Ese es el resumen. Excelente. Julio, no sé si nos... Excelente resumen, Armando, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una gran conversación. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por esta oportunidad, por conocerte, por compartir todo lo que piensas y crees y esa experiencia tan rica que has tenido y que a muchos les va a servir. Muchísimas gracias. No, pues yo creo que las gracias sean dadas a Dios, y yo agradezco mucho a Dios por gente como ustedes, como Armando, como tú, que dedican gran parte de su tiempo para atraer gente al rebaño, porque al final de cuentas de eso sí nos van a pedir cuentas, ¿verdad? De lo que te di, qué hiciste con ello, y si a ustedes están haciendo lo que Dios quiere, traer ovejas al redil, ¿verdad? Al rebaño. Los felicito también y pues las gracias sean dadas a Dios. Muchas gracias, Alejandro. Yo tengo, como para hacer un dicho que dice, a nosotros no nos van a preguntar a cuántas personas convertimos, sino a cuántas personas invitamos. Y eso es lo que queremos hacer con este podcast, poder llegar a la mayor cantidad de personas que puedan aceptar la invitación de Dios a traerlo a sus compañías. Y recuerden que la principal compañía, la principal empresa que uno tiene es su familia. Es por donde debemos empezar. Y bueno, ya después los que tengan la oportunidad y el encargo de Dios de tener una empresa y colaboradores a su cargo, pues lo puedan hacer de igual forma. Solamente recordarles y invitarlos que por favor nos sigan, le den like, inviten a más personas que sigan escuchando este podcast y que se unan al movimiento de traer a Dios a las compañías. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias.
Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.